Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Joan Maroto, soy coordinador del Máster en Diseño de Interiores, que es un poco quien está detrás de esta charla. Entonces, bueno, obviamente no voy a hablar de nada más que de Ana Monviedro, que la tenemos aquí. Y muy brevemente la presento. Nos deja un libro, por cierto, aquí, que lo sepáis, con lo cual yo creo que habrá mucha información muy interesante allí. Bueno, Ana Monviedro es arquitecta, es docente, formada también en neurociencia de percepción por la Duke University. Desde su trabajo como investigadora y conferenciante, aboga por un mundo construido que gira en torno a las sensaciones y emociones de sus habitantes. En su trabajo ofrece respuestas a preguntas relacionadas con el confort sensorial y explica cómo nos influye el entorno en las diferentes etapas de nuestras vidas. Compagina la investigación en neuroarquitectura con la docencia y la codirección de Qualia, un estudio laboratorio deslocalizado que utiliza los conocimientos en neurociencias como mecanismo de proyecto de arquitectura e interiorismo. Entonces, un poco el foco, digamos, o el interés, ¿no?, de traer a Ana aquí hoy está sobre todo en dar, digamos, añadir, ¿no?, una capa como de complejidad, de comprensión a algo que de manera muy intuitiva sentimos todos y todas y de alguna manera que estamos trabajando a nivel proyectual en nuestro máster, que es focalizar, ¿no?, el cuerpo en el centro del diseño y capas alrededor, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, Ana nos arrojará como bastante luz, ¿no?, al respecto de qué sentimos, ¿no? No solo nos interesa cómo diseñar, sino cómo diseñar para sentir, ¿no? Así que paso la palabra. Gracias. Gracias. Esto, que no se me olvide, es una charla, pero también luego hay un espacio así como de preguntas, de debate, con lo cual iros apuntando preguntas, porque yo creo que también es un proceso que creo que nos interesa a todos. Gracias. Gracias, Joan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, como ha dicho Joan, al final va a haber una parte de diálogo, pero voy a intentar que haya un poquito de interacción, o sea, que os iré preguntando cosas y iré intentando comprobar que vais siguiendo el hilo de lo que voy contando, porque seguramente que todo lo que os cuente habrá cosas nuevas, pero todo sonará un poco, porque hay muchas cosas que son intuiciones y la idea es intentar responder a estas intuiciones desde la investigación, ¿vale? Si alguien mientras yo estoy explicando algo, tiene una duda que no le deja seguir, me podéis parar y me podéis preguntar, ¿vale? Bueno, agradezco muchísimo a Joan la invitación porque siempre es un placer para mí poder venir a un sitio, a uno de los templos del conocimiento y compartir con personas curiosas una de las partes más importantes de mi vida, que es la investigación en este tema. Entonces me hace muy feliz saber que además está dentro del contexto de lo que estudiáis y lo que trabajáis, porque creo que es cuando tiene sentido investigar, cuando se comparte. O sea que muchas gracias, Joan, por traerme y por generar este momento en el que vamos a poder dialogar sobre todo esto. La charla se titula Neuroarquitectura, un nuevo paradigma de la profesión, porque creo que estamos en un momento en el que está cambiando la definición de muchas profesiones, no solo de la arquitectura, también de la educación, de la medicina, ¿no? Están habiendo una serie de avances, concretamente en el ámbito de la neurociencia, y en otros ámbitos, pero que nos están llevando a cuestionarnos cómo actuamos en diversos campos de nuestra vida. Uno de ellos es la arquitectura y el diseño, entonces, que es el que nos concierne hoy. Como ha contado Joan, yo también soy docente y no puedo evitar en mis conferencias tener un poquito de estructura para, ¿no?, que sepamos qué es lo que vamos a tratar, qué es lo que vamos a aprender y que podáis seguir. Esto también me ayuda a mí a estructurar las conferencias, las charlas, las clases, como queramos llamarlo. Y fue hablando con Joan que dijimos, bueno, a ver un poco del ámbito de investigación que yo trabajo, ¿no?, que os puedo transmitir que os sea de utilidad. Entonces, vamos a hablar de estos 5 puntos. Primero os contaré qué es esto de la neuroarquitectura, ¿vale? También para que estéis pues, actualizados con lo que está sucediendo, porque seguramente habéis visto un montón de cosas publicadas. Me gustaría que tuvierais información lo más objetiva posible de una posible definición de esto de la neuroarquitectura.
cosa que trataremos y que me encantará tratar con vosotros y vosotras al final. Luego hablaremos sobre cómo sucede esta relación entre el sistema nervioso y el entorno. Esta parte es un poco más didáctica porque os quiero explicar pues, cómo es esta relación, qué pasa, por qué tenemos que conocer cómo funciona el sistema nervioso si estamos diseñando entornos. Os voy a hablar, en tercer lugar, de lo que denomino la antropometría sensorial, que es cómo podemos hacer diferentes agrupaciones, ¿no?, de sensaciones de acuerdo con nuestra edad, con nuestra antropometría, con nuestra edad biológica, por así decirlo. Os contaré, en cuarto lugar, qué es el laboratorio de representación fenomenológica, y esto os lo voy a contar porque creo que lo podéis aplicar a vuestros proyectos, que es uno de los trabajos de investigación que llevo haciendo durante el último año y medio. Y bueno, y cerraremos con un poquito de diálogo y con una reflexión para ver, ¿no?, qué es esto que os he contado. ¿Qué es la neuroarquitectura? ¿No? Y no soy muy amiga de las definiciones, pero sí soy muy amiga de la literatura, de los textos, y entonces os voy a leer el texto que suelo leer en las conferencias, que lo explica mucho mejor que cualquier definición. Y dice así: si entras en la catedral de Amiens al atardecer, mientras un órgano suena y descubres que te da un vuelco el corazón, es porque tu cerebro, no tu corazón, se ha llenado de asombro. Las células de tu cerebro se están regando con una descarga repentina de sangre, elevando tu temperatura, acelerando tu pulso e inundándote de recuerdos. La luz, bañándote a través de las vidrieras, estimula el área V4 de tu corteza visual. La música de Bach está vibrando dentro de la cóclea de tu oído interno y envía señales a la corteza auditiva. Los olores a humedad de los siglos pasados se registran inconscientemente en las neuronas olfativas en el puente de tu nariz. Estás experimentando la arquitectura. Este texto lo publicó John Paul Eberhard en un artículo que se llama You Need to Know What You Don't Know en el año 2006. Yo lo leí, si no recuerdo mal, en el 2013, 2014 o 2015, mucho más tarde. Pero fue leyendo este texto que dije, esto es la arquitectura. Entonces, ahora lo llamamos neuroarquitectura porque sí que estamos empezando a entender cuáles son los impactos neuronales que subyacen a esta experiencia del entorno. Pero teóricamente podríamos hablar simplemente de arquitectura también. Este texto que os he leído y esta perspectiva la obtuve después de haber estudiado la carrera. Cuando estudiaba la carrera, yo estudié arquitectura en Madrid, en el CEU, y nos explicaban cómo diseñar espacios, pero nos hablaban de las personas como si fueran objetos, ¿no? O sea, teníamos muy claras las dimensiones, pero no aparecían lo que eran las sensaciones del espacio, no aparecía lo que eran las emociones, las relaciones sociales. El programa nunca hablaba de estos sucesos que tiene más que ver con la fenomenología del espacio. Y yo notaba que había ciertas carencias. Esto fue lo que me llevó a meterme en la investigación realmente. Durante toda la carrera iba buscando de otras ramas cómo poder entender estas relaciones que había entre lo que pasaba y el espacio construido. Y este diagrama que os enseño hoy, este que tenemos aquí, fue la conclusión más importante de la investigación que estuve haciendo, en el que pude, y esto es lo que vamos a desgranar durante la clase de hoy, pude entender cuál es esta relación que el espacio construido, que la combinación de materiales, volúmenes, de situaciones visuales, tienen para la creación de los estímulos, como son la luz, como es el sonido, como es el color, estos estímulos que hay en el espacio, que llegan a nuestros órganos, a los órganos de nuestro cuerpo, a los ojos, a la piel, a los pulmones, al corazón, ¿no? Y cómo estos órganos pasan la información a nuestro sistema nervioso central y desde nuestro sistema nervioso central que llegan, por un lado, al sistema límbico, que os explicaré hoy lo que es, por otro lado, al córtex, ¿no? Y cómo se mueven, y que esto realmente, luego se producen las reacciones corporales, pero esto es la experiencia de la arquitectura. Pero como os podéis imaginar, hasta que yo llegué a este diagrama, pues la verdad es que tuve que estudiar mucha neurociencia, en concreto mucha psicología, y no es algo, o sea, es apasionante, pero no es algo que os recomiende. Ahora, por suerte, hemos avanzado, se hacen otras formaciones y se pueden crear atajos y nos podemos quedar con lo que más nos interesa. Una ventaja de haber trabajado todo esto y de haberme rodeado de personas con intereses similares a los míos es que he podido ir creciendo y he podido ir desarrollando más esta información. Esta es una de las últimas versiones del diagrama, en el que hemos hecho en una
con una versión un poquito más amena, ¿no? Más visualmente atractiva, cómo es esta relación que existe con el entorno. Entonces, cuando estéis construyendo o diseñando un espacio, tened en cuenta esto, que lo que sucede es mucho más que una combinación de materiales o de geometrías. Porque todo lo que sucede, toda esta combinación, es lo que tiene un impacto en nosotros y es lo que hace que se generen respuestas. Y estas respuestas de nuestro cuerpo efectúan cambios en el espacio también, ¿no? Es lo que nos hace interactuar con ellos. Si ahondamos un poquito más en esta relación y buscando dónde está el origen, muchas veces parece que el origen está en la neurona, ¿no? Ahora que está tan de moda la neurociencia, dicen, bueno, pues las neuronas, ¿no? Pero una neurona por sí sola no puede hacer nada. Como seguramente, o quizá no sepáis, pero bueno, ya, si no lo sabéis todavía, pues ya lo sabéis hoy, las neuronas necesitan de otras células para poder sostenerse, para poder alimentarse, para poder vivir. No, por sí solas no pueden vivir. Entonces, este ecosistema que el tejido neuronal crea no se queda aislado en el cerebro y no sale de ahí, sino que es lo que se llaman, bueno, las sinapsis forman lo que se llaman esquemas y los esquemas forman redes. Entonces, nosotros por eso siempre decimos que el cerebro se nos sale por los poros de nuestra piel, porque estos esquemas y estas redes lo que hacen es que estemos conectados con las diferentes partes de nuestro cuerpo, con nuestros órganos y por extensión con nuestro entorno. Entonces podemos decir, o bueno, nosotras decimos, que el espacio es una extensión de nuestro sistema nervioso. Y esto se entiende con un término que en inglés es embodied cognition, o extended cognition as well, en el que tú, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos una herramienta, como por ejemplo un palo, si cogemos un palo para, por ejemplo, darle a un botón que está ahí arriba, mi mapa corporal que hay en mi cerebro, que ahora os explicaré otra vez qué es, ¿no? Se expande y hace que el palo forme parte de mi brazo. Entonces, durante el tiempo en el que yo estoy utilizando la herramienta, mi cuerpo lo que ha hecho ha sido que ha sumado al esquema corporal la herramienta que estoy utilizando, que en este caso es un palo, ¿vale? La primera vez que hacemos esto de, por ejemplo, darle a un botón con un palo, pues nos cuesta trabajo, es difícil, ¿no? Pero con la práctica lo podemos hacer cada vez mejor. Os he hablado de darle a un botón con un palo, pero podemos hablar de montar en bici, de usar tijeras, de cualquier interacción con el entorno realmente, ¿no? Seguramente que si habéis observado a niños pequeños son menos diestros que las personas adultas porque tienen menos experiencia. Pero es la plasticidad neuronal la que hace que podamos ejercitar todo esto y que podamos vivir en el entorno, etcétera, etcétera. Por eso siempre hablamos de que el espacio nos facilita el aprendizaje. Bueno, pues este esquema resume esta conexión desde la neurona hasta el espacio construido. Esto es uno de los enfoques que tenemos de la neuroarquitectura, que es el que más trabajo yo personalmente porque tiene que ver con cómo funciona el cuerpo y cómo crea este ecosistema con el espacio que le rodea. Ahora vamos a intentar entender esto que os he contado, ¿vale? Pero cómo funciona a nivel neuronal. Y para eso os he traído una maqueta del cerebro que luego, si queréis, la podéis ver, ¿vale? Para que la toquéis y veáis el tamaño que tiene y cómo son estos lóbulos. ¿Qué os parece esta imagen? ¿Qué creéis que os voy a contar con esta imagen? Todas las personas, sobre todo ahora que está tan de moda, ¿no?, la alimentación bio y todo esto, sabemos que preferimos un huevo de una gallina que ha sido creada en libertad, porque tenemos conciencia del impacto que el espacio tiene en la gallina, ¿verdad? Pues con los seres humanos es igual, ¿vale? Cuando he trabajado en espacios educativos, yo pienso, ¿qué huevos quieres que pongan tus estudiantes, ¿no? ¿Cómo quieres, en qué ecosistema quieres que crezcan? ¿Dónde quieres que estén? Porque condiciona el comportamiento. Y aquí lo tenemos muy claro. Evidentemente, la biología o la fisiología de la gallina es mucho más sencilla que la del humano, pero no porque seamos más complejos tenemos que olvidarnos de esto, ¿no? Al revés, creo que tenemos que prestar incluso más atención. Cuando hablamos del papel, ¿no?, que tiene el espacio en el sistema nervioso, del impacto que tiene en nuestro sistema nervioso, es muy fácil y muy sencillo decir, tiene un impacto, ¿no? ¿Pero por qué? Que esto era lo que yo me preguntaba siempre, ¿no? Bueno, pero ¿cómo que tiene un impacto? ¿Qué quiere decir que tenga un impacto? ¿Cómo puedo saber yo? ¿Quién ha investigado esto realmente? ¿Dónde está el origen? Entonces, cuando empecé la investigación,
Uno de los papers que más llamó mi atención fue este, publicado por Rusty Gage y gran parte de su equipo, que viene acompañado de otro paper, que se llamaba Neurogenesis in the Adult Human Hippocampus. Neurogénesis en el hipocampo humano adulto. La neurogénesis es la formación de nuevas neuronas. Neurogénesis, ¿vale? Rusty Gage, con su equipo, lo que vieron era que en el hipocampo de un adulto humano había neuronas de menor edad que la edad biológica de la persona que había fallecido. ¿Esto lo entendéis? O sea, vieron células que eran más jóvenes que la persona. Entonces, si esas neuronas eran más jóvenes, quiere decir que habían nacido después de la persona, ¿no? Que no es con el no es con el pack de neuronas con el que venimos, sino que aparecieron después. Ahora hay muchos trabajos, hay muchos equipos de investigación en el mundo que están trabajando el tema de la neurogénesis y se está viendo cómo la alimentación tiene un impacto, la calidad del sueño tiene un impacto, el estrés tiene un impacto, ¿no? Todo lo que llamamos los hábitos saludables ayudan también a que nuestra salud integral, también a nivel neuronal, sea mejor y sea más óptima, ¿no? Bueno, pues Fred Gage fue el primer, su equipo fue el primero que hizo esta hipótesis y que vio realmente que esto sucedía. Pero, ¿qué nos interesa a nosotros desde la arquitectura? Nos interesa un estudio suyo previo, que es este de aquí, del año 97. El anterior, este es del año 98. Perdonad, este es del año 98, si no recuerdo mal, y este es del año 97. Que este se llama More Hippocampal Neurons in Adult Mice Living in an Enriched Environment. Esta es la joya de la corona, realmente. Porque, y este es el paper anterior, ¿vale? O sea, primero vino este y luego vino el de los adultos, el de los humanos. ¿Qué pasó con este paper? Lo que vieron en el laboratorio de Fred Gage es que ratones que estaban expuestos a un tipo de entorno determinado generaban nuevas neuronas en el hipocampo. El equipo de Rusty Gage lo que descubrió, y esto nos sirve porque el cerebro del humano y el cerebro de los ratones es muy parecido porque compartimos mucho material genético, es que cuando los ratones están expuestos a un tipo de entorno determinado, como es en este caso el entorno de la izquierda, no solo generaban mayor número de neuronas, sino que estas neuronas tenían más ramificaciones. Estaban más conectadas, ¿vale? Con lo cual eran más proclives a crear sistemas más complejos, más conectados. Eso es un standard environment, un espacio en el que hay menos estímulos, y el otro es el enriched environment, lo que se puede traducir como un entorno enriquecido, ¿vale? ¿Qué es eso de un entorno enriquecido para ratones? Para ratones, no para humanos, acordaos que el estudio lo probó con ratones. Es un espacio en el que hay diferentes dispositivos que tienen un impacto en cada una de las áreas del cerebro del ratón. Entonces, había, por ejemplo, un tipo de dispositivo que lo que hacía era que trabajaba el área somatosensorial del ratón. Trabajaba con el movimiento, con el equilibrio y trabajaba con las texturas. Hay otra parte que tiene que ver con el área cognitiva del ratón, que tenía que hacer pequeños laberintos o mover fichas para poder caer, para poder continuar, etcétera, etcétera. Hay otro que tiene que ver con el córtex motor, para que el ratón se moviese y hiciera ejercicio físico, ¿no? Y otro dispositivo, otro objeto, que lo que hacía era que estimulaba el córtex visual del ratón, ¿vale? Esta sería la definición de entorno enriquecido que Fred Gage y su equipo hicieron en los estudios, y en estos entornos los ratones que vivían aquí generaban más densidad de neuronas en el hipocampo. Pensad que esto era posible porque, pues por temas de la ética y la investigación, sí que se pueden utilizar ratones y se pueden sacrificar ratones para poder ver cómo es este comportamiento neuronal. Con los humanos no podemos hacer esto, por eso no podemos probar que esto sucede. Pero como os contaba, debido a las similitudes genéticas y fisiológicas entre ratones y humanos, sí que podemos extender la hipótesis a que, igual que tenemos entornos enriquecidos para ratones, podemos tener entornos enriquecidos para humanos, ¿vale? Este trabajo lo leyó esta persona de aquí de la izquierda con su mujer, que es John Paul Eberhard.
que es el autor del texto que os he leído al principio. Me estoy quedando sin voz. Tomad nota de este libro. En este libro, Fred Gage lo que hizo fue que habló con John Paul Eberhard habló con Fred Gage y con otros neurocientíficos y le expuso, porque él es arquitecto, y dijo, oye, si Gage ha publicado este paper en el que ha demostrado que un espacio puede generar mayor número de neuronas en los ratones, tenemos que poder hacer lo mismo para los humanos. Pero es consciente, John Paul Eberhard era consciente de la complejidad del sistema nervioso de los humanos. Entonces sabía que iba a hacer falta muchísima más investigación. Y en el libro lo que abre son todas estas posibles vías de investigación por tipologías, deja hipótesis, explica para arquitectos y diseñadores cómo funciona el sistema nervioso para poder avanzar. Es el gran legado que nos dejó John Paul Eberhard. Por eso, si tuviéramos que hablar de neuroarquitectura y de entender cómo sucede, creo que el punto de partida es este libro de aquí, ¿vale? Esto no quiere decir que no necesitemos entender cómo funciona el sistema nervioso. Creo que tener, aparte de conocer este libro, estas publicaciones, estas hipótesis, entender este órgano, ahora que empieza a ser más accesible la comunicación, ahora viene la parte divertida, porque esto siempre suele llamar más la atención, que es la parte en la que os explico brevemente, porque creo que tenemos que poder entender este órgano que tenemos. Evidentemente, sabemos muy poco hoy en día, muy poco, pero lo poco que sabemos tiene que ser accesible a las personas. Yo he trabajado mucho como profesora de secundaria y a mis alumnos lo que más les daba clase de inglés, lo que más les interesaba siempre eran cosas del cerebro. Siempre me lo pedían. Porque es muy bonito entender que tenemos un órgano que nos ayuda a absolutamente todo, a estar en equilibrio con el entorno, a recordar quiénes somos, a saber qué queremos hacer. Además, nos diferencia muchísimo de otros seres vivos. Es nuestra identidad y lo más curioso es que, aunque fisiológicamente hablando todos tenemos cerebros muy parecidos, todos funcionan distinto. O sea, yo estoy todavía como en shock con eso, ¿no? Porque los corazones son parecidos y funcionan parecido. Y de hecho se pueden intercambiar, ¿no? O sea, puede haber donantes de órganos. Pero el cerebro es otra cosa. El sistema nervioso es otra cosa. El tejido nervioso es otra cosa. Todavía no se sabe qué es, ¿no? Exactamente, se empieza a saber ahora. Entonces, no quería que os fuerais de esta sesión conmigo sin tener un pequeño barrido sobre las partes más importantes y bueno, y qué podemos saber, ¿no? Entonces, os he puesto esta imagen a la derecha de los diferentes lóbulos, los más importantes, y os voy a explicar muy brevemente qué funciones principales tienen cada uno. Mirad, la parte de aquí abajo es el cerebelo, que son estos dos de aquí. Por supuesto hablamos de cerebro, pero es como, de hecho en inglés se puede decir brain o brains, se puede hablar en plural, porque es como si tuviéramos dos. Tenemos dos hemisferios que son simétricos y un único cuerpo calloso que lo que hace es que conecta la información de los dos, ¿vale? El cuerpo calloso es esto de aquí, es un haz de fibras que hace que los dos hemisferios trabajen en equipo. No pueden trabajar por separado, porque si no tendríamos dos realidades distintas. Por eso lo de, ¿qué tienes? ¿Cerebro derecho o cerebro izquierdo? No, tienes uno, porque si no... Sí que es verdad que hay funciones y hay regiones que abarcan más áreas de un lóbulo concreto o de un área concreta, pero trabaja en equipo todo el cerebro, ¿vale? Entonces, fijaos, como os contaba, el cerebelo es esta parte de atrás, que es el cerebro antiguo, es la estructura más antigua. Aquí hay muchas neuronas de Purkinje, están súper ramificadas y tiene muchas implicaciones en el movimiento, el cerebelo. Lo estudian mucho deportistas o personas que hacen cosas de educación física. Encima de la oreja, por aquí, que está aquí en amarillo, que es esta parte de aquí, este es el lóbulo temporal, que tiene mucho que ver con las respuestas de la audición, sobre todo. De hecho, está cerca de la oreja, ¿vale? También está en contacto con el sistema límbico por dentro, entonces también tiene implicaciones en la memoria, en otros procesos, ¿no? En la parte de atrás, en la nuca, aquí sobre nuestra nuca, está es todo el lóbulo occipital, que es el córtex visual, que en los humanos es súper voluminoso. Tenemos un córtex visual solo para cosas visuales y fijaos una curiosidad, el movimiento no se procesa en el córtex visual, se procesa fuera.
Aquí se procesan pues, la forma, el color, el contraste, la oclusión, un montón de cosas, ¿no? Se ha estudiado mucho. Una persona que lo ha estudiado mucho es Semir Zeki, que tiene también estudios sobre neuroestética. Un poquito más arriba, aquí en la zona de la diadema, es el lóbulo parietal, que es esta parte de aquí. Y del lóbulo parietal, la parte más importante es el córtex somatosensorial, que es lo que justo está aquí arriba, ¿vale? El córtex somatosensorial lo que hace es que es donde mapeamos nuestro cuerpo, las sensaciones de nuestro cuerpo. Y el lóbulo frontal, que es este de aquí adelante, que tenemos detrás de la frente, ¿no? Aquí detrás, que es la parte que se desarrolla más tarde, se desarrolla durante la adolescencia. Y aquí es donde están las funciones ejecutivas más complejas del cerebro. Tiene que ver con, por ejemplo, la navegación por el espacio, la orientación en el tiempo, el saber mañana, pasado, antes de ayer, saber, por ejemplo, las consecuencias de una acción, ¿no? Entonces, por eso los adolescentes, que es donde se está desarrollando, ¿no? Durante la etapa de la adolescencia, se está desarrollando todo este área, pues atraviesan por momentos un poco complicados, sobre todo con el tema de las consecuencias de las acciones, por ejemplo, ¿no? El tomar riesgos, etcétera, etcétera. Como veis, seguramente que ahora lo veis un poquito más claro y cuando hagamos la parte de la antropometría sensorial lo veréis más todavía, es muy importante conocer en qué momento está el sistema nervioso de la persona que va a utilizar el espacio, porque las necesidades van a venir derivadas de esto y de cómo funciona con el resto del cuerpo. Cuando yo empecé a estudiar la formación en neurociencia, llegué a una parte que fue lo que me cambió totalmente la perspectiva y fue cuando empecé a estudiar los pares craneales. Resulta que de nuestro cerebro salen los pares craneales, que aquí en esta maqueta los podéis ver aquí de goma, ¿vale? Luego os la dejaré. Estos pares craneales lo que están numerados y entonces lo que hacen es que son como carreteras de información que llevan toda la información que procesa el cerebro a los diferentes puntos de nuestro cuerpo. Y hay de dos tipos, ¿no? Hay pares craneales motores, así bueno, muy brevemente, ¿no? Os voy a hacer como un súper resumen que tienen que ver con los movimientos y otros que tienen que ver con las sensaciones, ¿vale? Y como veis, llevan la información a todos los puntos de nuestro cuerpo, ¿vale? Esto nos parece fabuloso. Todo esto es tejido neuronal. O sea, las neuronas no están solo en el cerebro, están distribuidas por todo el cuerpo. Y fijaos, por ejemplo, el nervio vago, que ahora está muy de moda, porque se están haciendo un montón de estudios, ¿no?, de las implicaciones que tiene la respiración, y bueno, cuando te duele la espalda tienes lumbalgia, es el nervio más largo. También es tejido neuronal, y lo que hace es que conecta la información de qué está sucediendo en nuestros intestinos con el sistema nervioso central, que somos un ecosistema, que todo está en contacto, en este caso en contacto físico, pero luego pasa y sale al espacio y tiene un retorno sobre nosotros. Como os contaba, estas son las carreteras, ¿no? La información sube y baja, y la maravilla es que nuestro cerebro lo que hace es que nos mapea constantemente la situación de nuestro cuerpo, pero es que además también, o sea, esto lo hace tomando como referencia el espacio en el que está. Y esto se modifica, porque nuestro cerebro es plástico, por suerte. Esto de aquí es una representación del homúnculo de Penfield, que nos voy a contar la historia. Fue un neurocirujano que fue la primera persona que hizo un mapeo de cómo en el cerebro todas las partes de nuestro cuerpo están representadas y qué representación tiene. Entonces, por ejemplo, un pianista tiene un número de neuronas encargadas de representar la posición, el movimiento de las manos del pianista mientras toca. Como os podéis imaginar, su número de neuronas encargadas de traquear toda esta información es mucho mayor que, en mi caso, que yo no toco el piano, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo, aunque sea igual, es ligeramente distinto. Y el gran condicionante es nuestra experiencia en el espacio. Y os vuelvo a poner el mismo esquema, ¿no? Y como veis, estamos dando como vueltas, todo el rato vamos hablando de cosas parecidas, que puede parecer que vamos en círculo, pero en realidad estamos yendo como en espiral. Y ahora ya seguro que entendéis un poquito mejor esto de que el espacio construido produce una serie de estímulos que llegan a nuestros órganos, que llegan a nuestro sistema nervioso, que se mueven por estas vías, por estas carreteras, que entran y salen y que generan una serie de acciones en nuestro cuerpo como respuesta. Vamos a pasar ahora
a la antropometría sensorial, porque os he hablado de cómo es esta interacción que tenemos con el espacio, ¿no?, en nuestro sistema nervioso y cómo se pueden producir pequeñas modificaciones. Pensad que mi perspectiva personal está muy centrada en la neurociencia como en el funcionamiento a nivel fisiológico, pero al terminar os contaré que hay otras maneras, otras vertientes de entenderlo que son igual de enriquecedoras, ¿vale?, que de hecho complementan mi visión. El término antropometría sensorial me vino a la cabeza porque vi que necesitábamos una forma como de organizar la información para poder utilizarla y para poder aplicarla en el diseño, que no tuviera que ver con el programa, sino que pusiera a la persona en el centro. Que no fuera, bueno, pues un sitio para comer tiene que cumplir estas características. Bueno, pues es que depende si el que come es un bebé, si el que come es un niño, o un adulto, o un anciano, ¿no? Es que el acto, en lo que es el fenómeno, es totalmente distinto, aunque esencialmente sea nutrirse. De ahí ¿no?, el decir, bueno, ¿y cómo puedo yo? ¿Y cuál es el nexo o qué es lo que me va a dar lugar a esta organización de la información? Y es lo sensorial, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ¿cómo cambia nuestra sensación del espacio a lo largo de nuestra vida? Y estoy hablando siempre de personas neurotípicas, aunque yo sé que lo neurotípico no existe porque somos todos distintos, pero bueno, intentando, ¿no?, como ver un camino por el que avanzar. Entonces, si empezamos por los bebés, ¿aquí alguien ha tenido contacto con bebés? A ver, ¿cuántos hemos tenido contacto con bebés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hay unos cuantos por aquí. ¿Cómo os imagináis que percibe el entorno un bebé? Es que no nos acordamos de cuando éramos bebés. Si tenemos que diseñar un espacio para que un bebé o una bebé o un bebé estén a gusto, tenemos que intentar ponernos en su piel, literalmente. En inglés se dice wearing their shoes, ¿no?, o sea, ponernos sus zapatos. Pero aquí nos vamos a intentar poner su piel. Y decir, ¿qué tipo de estímulos visuales, auditivos, ápticos, ¿no?, son aquellos en los que el bebé encontrará confort? Entonces, normalmente, un bebé recién nacido, el confort lo encuentra a través del olfato, a través sobre todo del gusto. Necesita calor, necesita intentar emular la situación lo más parecida posible a estar dentro del vientre materno, porque su sistema nervioso todavía no está desarrollado. El cuerpo empieza a existir para un bebé. Las partes que se están desarrollando en este caso es lo que hay en el interior del sistema límbico. Tiene que ver con la relación emocional. A duras penas ve un bebé, no de formas en blanco y negro, ¿no? O sea, no se sabe exactamente, pero lo que sí que tienen súper desarrollado es el olfato y el gusto, es todo este área, ¿no? Y es como que el mundo empieza de la boca para afuera. Poco a poco, ¿no? Es como que el tejido neuronal se va conectando y va creciendo y va creciendo y van apareciendo partes del cuerpo. Seguramente que os habéis dado cuenta cuando un niño o un bebé se descubre las manos y los pies y es como ¡pua! Tengo una mano. Que yo me acuerdo, mi hijo Max, de hecho creo que le grabé y todo. En plan, un día tumbado, de repente hace así y hace como diciendo, ¿esto es mío y lo muevo yo? Espera, que aquí hay otra, ¿sabes? Y se está descubriendo las manos. Y luego, después, ya se descubría los pies. O sea, el cuerpo tiene que empezar a existir. Y esto es tremendamente bello. Es como que el cerebro se está dando cuenta de lo que tiene y de lo que tiene que manejar y tiene que aprender a utilizarlo. Y para aprender a utilizarlo tiene que interactuar con el entorno. Porque si no interactúa, ¿qué hace? No puede saber que está ahí. Si tú tienes un pie y nunca lo usas, no sabes que está, ¿no? Entonces, claro, cuando creamos un entorno para, por ejemplo, niños que ya saben que tienen pies y manos, tienen que empezar a aprender que también están ellos de cuerpo entero y que hay otros objetos y empiezan a interactuar con otros objetos, ¿no? Aquí ya hemos subido como un escalón. El siguiente paso es cuando niños y niñas se dan cuenta no solo de que hay un entorno y tal, sino que además tienen imaginación. Y entonces juntan y crean y tienen sus cosas ahí, sus historias. Por eso el juego es súper importante. Es el principal motor del aprendizaje. Y el espacio tiene que permitir estas situaciones de juego, no dirigido, preferiblemente, ¿no? Porque es el momento de la exploración, de poner a prueba lo que están aprendiendo mediante la experiencia. Y aquí pasa una cosa muy interesante, que es en torno depende, ¿no?, del niño, pero en torno a los 5 años, 6, 7, se puede alargar bastante.
Y yo no sé si os acordáis de cuando teníais esta edad de la imaginación. ¿Os acordáis de la imaginación? De cómo era ver agua saliendo por todos lados, o de cómo era ver cosas que se mueven. Y yo sí que lo recuerdo, y de verlo. Y esto sucede porque la concentración de mielina es muy alta en las neuronas. Es una grasa, unas vainas de grasa que recubren los axones, entonces la información viaja súper rápido. Y viaja tan rápido que se pueden producir pequeñas visiones reales y se lo creen. Los niños se creen la imaginación, no diferencian porque lo ven realmente. Y eso no es que te estén mintiendo, o no es que, no, es que funciona, pues funciona de otra manera, ¿no? Y el espacio tiene que acompañar a este funcionamiento de su sistema nervioso. Gracias por el caramelo, porque me ha funcionado. Uy, me andaba. Perdona. Que tengo dos niños pequeños y el virus de guardería nos acompaña de septiembre a junio. Bueno, total. Si seguimos avanzando, cuando están en etapa primaria, ¿no? Casi ya al final de la edad primaria, empieza a suceder la relación con otros, ¿no? Y lo que es el grupo, y lo que es los amigos, y lo que es relacionarse, y empieza a desarrollarse un poquito la inteligencia socioemocional, porque antes todavía está en el momento de interocepción, ¿no? De trabajar como para adentro. Primero tiene que estar bien formado lo de dentro, el cuerpo tiene que saber cómo funciona para luego como empezar a salir de piel para afuera. Y empiezan a suceder las relaciones sociales, las fiestas de cumpleaños, los juegos comunitarios, por eso es muy importante compartir. Por eso la tecnología, está pasando aquí algo raro porque les está haciendo estar para adentro, porque si no se relacionan y si no juegan y si no disfrutan en esta etapa, el sistema nervioso sigue desarrollándose y se está saltando etapas en las que lo que hay que hacer es relacionarse. Entonces es fundamental que si el espacio que estamos diseñando va a ser habitado por este tipo de habitantes, tienen que poder hacer este tipo de actividades, porque es lo que su sistema nervioso necesita para poder alimentar el resto de su cuerpo. ¿Me vais siguiendo? ¿Sí? ¿Os acordáis de ir a jugar al parque, subir y bajar y correr y jugar a la goma, a la comba, a tirar el chompo, a no sé lo que se hiciera, ¿no? O sea, esto es súper enriquecedor porque nos ayuda a tejer redes neuronales sólidas y nos ayuda a poder seguir madurando. Y luego llega la adolescencia, que es mi etapa favorita, porque es sumamente complicada de entender y porque todo lo que sucede, o lo más grande que sucede en la adolescencia, sucede por dentro. Como os contaba antes, el lóbulo frontal, que es el encargado de desarrollar el pensamiento más ejecutor, ¿no? Las tareas ejecutivas complejas, se desarrolla durante la adolescencia. Y el mundo exterior parece que no tiene tanta implicación. Pero, por ejemplo, seguro que os acordáis de vuestra adolescencia, o si tenéis algún adolescente cerca, durante esta etapa de la vida se desarrolla sobre todo la identidad y tiene que poder modificarse, porque muy rara es la persona que tenía súper claro a los 12 años su personalidad y no varió nada de nada y tal cual ha sido de adulto. Eso puede pasar, que sea como parecido, pero entre medias tiene que haber habido un montón de variaciones para que luego se establezca una personalidad sólida. Entonces el espacio, en este caso, tiene que responder a esta necesidad del adolescente y tiene que poder permitir que plasme, por ejemplo, su identidad. Tiene que poder customizarse, tiene que poder cambiarse, tiene que poder ser flexible, ofrecerle estas diferentes situaciones por las que pasa y tiene que poder darle cobijo. Los adolescentes también necesitan a veces estar solos, estar enfadados, poder irse, poder volver, ¿no? Que son necesidades que antes no se han tenido, porque antes estamos en otras cosas, ¿no? El sistema nervioso está en otro estado. ¿Cuándo pasa la adolescencia? Bueno, he cogido un proyecto, ahora ya os he cogido algún proyectito porque siempre como que hay gente que me dice, ¿hay alguna referencia, no? Y esta habitación de Bruno Munari, que ha estado hace poquito en una exposición en Palma, en Mallorca, yo vivo en Mallorca, y he podido ver la habitación, me parece un ejemplo buenísimo, que podríamos decir de neuroarquitectura, porque es un elemento que a priori, ¿no?, tiene un aspecto, pero cuando es habitado se transforma y puede mutar de acuerdo a la personalidad del habitante, que esto es lo que necesita un adolescente, tal cual. Porque a lo mejor si yo tengo este dispositivo, pues lo dejo siempre de la misma manera, porque tengo muy claro que a mí me gusta esta altura y esto me gusta así y tal. Pero un adolescente tiene que poder cambiar, porque necesita cambiar, porque disfruta de los cambios, porque es como aprende, porque comete errores,
porque tiene que cometer los errores, porque es como va a poder seguir madurando. Y me parecía interesante esta habitación. Una vez pasada ya la adolescencia y la gran crisis y demás, nuestras personalidades se asientan y ya tenemos otro tipo de intereses y tenemos otro tipo de energía. Y parece que, a veces no lo comentamos, que parece que el espacio no tiene un papel tan importante, pero es igual de importante. Hay que seguir teniendo una vida sana y un entorno sano. Pero lo que necesitamos aquí es poder tener pues, relaciones sociales acordes al trabajo que estemos realizando, o tener un espacio para descansar, o tener, ¿no? Aquí es ya mucho más complejo porque la variabilidad de las acciones que tenemos a lo largo del día es mucho mayor, ¿no? Y además tenemos más o menos claros nuestros gustos, a veces nos apetece una cosa, nos apetece otra, nos apetece todo, ¿no? Pues, y el espacio tiene que responder a estas necesidades. Hay una etapa muy importante, sobre todo en la vida de las mujeres que dan a luz, que es el parto. Y hay otro ejemplo de arquitectura que tiene muy en cuenta un momento muy específico, porque como os decía, ¿no? Aquí, o sea, cuando somos adultos jóvenes, por así decirlo, pues pasamos por una gran variedad. Entonces no podemos hacer, bueno, no lo he dicho, no podemos hacer un manual, no podemos establecer una conexión entre, para ser feliz hay que hacer esto, ¿no? Espacios para la felicidad, A, B, C, D. Esto fue extremadamente complicado, porque depende muchísimo del usuario, ¿no? Ya os estáis dando cuenta, seguro, con lo que os he contado, ¿no? Lo que sí que podemos saber son estas situaciones muy específicas de la vida en la que necesitamos que el espacio sea un apoyo. Y uno de ellos es el labor, el momento de dar a luz, por ejemplo. Y pongo siempre de ejemplo el trabajo de Marta Parra y Angela Müller, porque han llevado a cabo lo que han llamado los paritorios humanizados. Y ahora lo están extendiendo también, están haciendo proyectos más grandes. Marta Parra y Angela Müller tuvieron la maravillosa destreza de poder crear unos paritorios en los que las mujeres se sentían a gusto. Y han visto que, porque además lo han documentado, han tomado testimonios de partos, como llevan suficientes años, han podido ver cómo es de diferente que una mujer dé a luz aquí a dar a luz en un paritorio en el que no se puede mover de la cama, está tal, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, aquí podemos extrapolar pues, el uso de materiales naturales, las formas curvas, la intimidad, el hecho de que, por ejemplo, no se vean ni la incubadora ni todos los bisturís. Eso no quiere decir que no estén, eso quiere decir que no se ven. Entonces, porque si tú estás pariendo y tienes al lado todo lo que puedes usar en caso de que el bebé esté a punto de morir durante el parto, pues no es lo más idóneo, claro. Pero eso no quiere decir que no esté, está tapado. Pero si tú no lo ves, ya no está. Eso es una cosa que me dijo mi madre, un día le enseñé un panel de proyectos y le dije, ¿qué te parece? Me dice, pues no sé esto qué es. Digo, bueno, es que no se ve, pero ahí detrás, si no se ve, no existe. Y yo, ostras, pues claro, es verdad, si el panel no habla, ¿no? O sea, si hay una piscina, pues tendré que dibujarla. Pues esto es totalmente cierto, lo que tú no ves no existe. Entonces, ¿no quieres que los niños toquen no sé qué? Pues ponle una puertecita al armario, ¿no? ¿No quieres que te entre un poco de yuyu si empiezas a ver tijeras y bisturís? Pues se guarda en un mueble, ¿no? Y tampoco hay que ser mericondo, no tiene que estar todo perfecto, pero un poco tapado, ¿no? Entonces, bueno, sí que de aquí podemos extrapolar algunos tips de confort sensorial, claro, el tema de la iluminación, el tema del sonido, de los materiales, la calidez, la compañía, que aquello no parece el Corte Inglés pasando gente, venga, Residente 1, el celador, no, esto tú estás recogido y estás en un escenario íntimo en el que da la luz porque no eres una persona enferma, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo súper bueno en el que las arquitectas se han puesto en la piel del usuario y han sabido cuáles eran las necesidades a nivel de affordances, a todos los niveles. Cuando vamos evolucionando, nuestras necesidades cambian. Y entonces nos gusta tener otro tipo de espacios. Y me gusta siempre poner como ejemplo la Villa Mairea de Alvar Aalto, porque es una residencia que era una residencia familiar y que atendía a muchas necesidades de todas las personas que ya han salido de la antropometría sensorial, entre ellas a los adultos. Y para ello utilizaba recursos que consciente o inconscientemente, yo creo que conscientemente, transportaban al usuario que está en el interior también al exterior, al campo. Está en Finlandia, en gran parte del año están dentro de la casa, no pueden estar fuera porque hace mucho frío. Bueno, pasan mucho tiempo fuera, pero dentro es donde estás como en tu hogar, ¿no? Y entonces recrea diferentes atmósferas que no solo te conectan con el exterior, sino que juegan con las sensaciones que se tienen cuando das paseos por el bosque.
Entonces, el uso, otra vez, ¿no? El uso de los materiales, el tipo de geometría que aparece, cómo tú te mueves por la casa, el sonido de los escalones, las geometrías de las paredes, cómo se dividen, etcétera, etcétera. Entonces, utiliza una serie de mecanismos que ayudan a que la atmósfera sea confortable a nivel de sensación. Es que cuando llueve, por estos pilares de aquí son huecos. Yo nos lo contaron, no lo estuve, no lo escuché. Y dicen que se escucha como la lluvia también dentro. Y que siempre pregunto, ¿alguien ha estado lluvia? Y todavía no he encontrado a nadie. Seguiré buscando. Y según avanzamos, también llega el momento de la senectud. Ya somos mayores, nuestras habilidades sensoriales están en declive, pues la memoria empieza a fallar o no, pero es como que tenemos que ver qué está sucediendo y ver cómo el espacio se tiene que adaptar a esta manera de entender el mundo. Y aquí cuento muchas veces la anécdota de la estantería de diseño, que no he puesto la imagen hoy. Pero hay algunos elementos de diseño que son muy característicos, ¿no? Y que son tan característicos que a veces son difícilmente reconocibles, que no puedes saber si es una estantería o no. Entonces, si estamos diseñando un espacio que va a ser usado por personas mayores, tenemos que tener muy en cuenta que tienen que entender dónde están. Que ahora, hace un rato, con mi compañera de estudio, con Alba, que está aquí, luego la veréis, hablábamos, ¿no?, sobre lo importante que es, lo importante que es que un espacio se sepa qué es sin necesidad de poner el cartel, cocina, ¿no? Porque ¿qué pasa si la persona no sabe leer o no ve o no llega al cartel, ¿no? Entonces, pues simplemente sea una cocina. O los baños, ¿no? Que bueno, en realidad lo hablábamos en un contexto en el que decíamos, bueno, pero si quizá una persona no quiere entrar en el baño, pero tiene que ir, porque tiene un problema, el que sea, a lo mejor tenemos que hacer un baño que no parezca un baño y que parezca otra cosa. Y entonces esa persona sí querrá entrar, ¿no? Entonces, pues esto, darle un poco al ponte en la piel de esta persona y mira a ver qué estrategias tienes que diseñar para hacerle la vida más sencilla. Si sigo nombrando ejemplos de arquitecturas o proyectos que hayan tenido en cuenta esta dimensión sensorial, también para que, si lo queréis utilizar para ver un poco de bibliografía, para los trabajos que tengáis que hacer a lo largo de este año, Philipp Ramm, un arquitecto de Suiza, construyó hace unos años el Jade Eco Park. Tiene un montón de material publicado. Entonces, Philipp Ramm lo que hace es que juega con las sensaciones del cuerpo, sobre todo temperatura, humedad, y crea estos dispositivos para cambiar la percepción del espacio a nivel puramente sensorial. Y el Jade Eco Park es un parque entero que lo que hace es que tiene todos estos dispositivos de luz, sombra, humedad, temperatura, y crea una serie de atmósferas sensoriales diferentes y ricas para que cada persona pues, pueda ir a donde su cuerpo le pide o lo necesita. Y claro, si hablamos de lo que tu cuerpo te pide o te necesita y de construirte algo que se adapte a ello, en el ámbito de humanos, los niños, los campeones, porque se hacen cabañas. Y las cabañas también son arquitectura, porque no se les tiene que caer, tienen que utilizar los materiales que tienen en la zona, no pueden pedir cosas de muy lejos, ¿no? Es un ejemplo buenísimo de arquitectura efímera. El primero de la foto de aquí a la izquierda es mi hijo Max. Y le encantaba, de pequeño, ahora ya no cabe, pero le encantaba estar debajo del tendedero con la manta. Y pasaba una vez y otra vez y otra vez. Y esto es reafirmar las conexiones de su sistema nervioso y probar con el equilibrio y probar qué pasa con el sonido cuando entra y cuando sale. Los niños están jugando, pero están aprendiendo cómo funciona el mundo. Aprenden la gravedad, por eso tiran las cosas al suelo, ¿no? Tienen que aprender a través de la experiencia. Y las cabañas son un muy buen ejemplo. Estaría muy bien hacer un análisis de cabañas. Y claro, si ya no hablamos de humanos y nos vamos a los animales, ya esto es alucinante. O sea, súper duper. El libro Animales Arquitectos de Juhani Palasmaa, que Juhani Palasmaa es un arquitecto finlandés o finés que tiene un montón de textos súper enriquecedores, que también os recomiendo. Tiene este bellísimo libro, que es una investigación súper exhaustiva de las arquitecturas de animales alrededor del mundo y de cómo son estas casas. A la izquierda os he puesto el termitero de un tipo de termita que se llama termita brújula, que no recuerdo bien, pero creo que puede llegar a tener hasta 2000 años de edad en funcionamiento, habitado. 2000 años siendo habitado y
y funcionando. Y lo que tiene es un sistema de ventilación súper bueno. Y claro, o sea, nosotros aquí todavía hay algunas casas que no se ventilan bien y las termitas con la casa que está 2000 años bien ventilada. Pues podemos echar un vistazo, no lo sé. ¿Os imagináis? Pero claro, no es tan fácilmente extrapolable. No podemos coger la ventilación del termitero y meterla porque lo que no hay dentro del termitero es iluminación y nosotros necesitamos luz, ¿no? Pero bueno, para que veáis que si las termitas lo pueden hacer, nosotros también. O el pájaro pergolero, ¿no? Es este que hace estas danzas tan chulas y se crea como este templete de paja. Entonces tenemos referencias en el mundo, solo hay que poder verlas. Casi para terminar os voy a contar el laboratorio de representación fenomenológica porque es la manera que he tenido, gracias al apoyo de mis compañeras, de intentar llevar a la práctica todo esto que hemos estado estudiando, porque está muy bien, es muy bonito, es muy interesante, ¿no? Cómo funcionamos y tal, pero el proyecto arquitectónico tenemos que intentar poder plasmarlo, nos tiene que servir como herramienta de análisis. Entonces, si hablamos de estudiar la neuroarquitectura o la neurociencia aplicada a la arquitectura, esta visión, tenemos diferentes escuelas o diferentes maneras de hacerlo. Hoy yo estoy estudiando la mía, pero os animo a que veáis otras formas de hacerlo también. Tenemos por un lado la Escuela de Venecia, que hay un máster que hacen allí, que está bastante centrado en el ser humano como animal que ha evolucionado y que ha vivido en contacto con el entorno, ¿vale? Pues este homínido que viene de las planicies y cómo ha ido desarrollándose. Entonces ve esta perspectiva más evolutiva en el que seguimos siendo esa misma especie, que las ciudades es algo muy novedoso. Entonces entender cómo nos relacionamos con el entorno más natural nos ayuda a entender cómo nos tenemos que relacionar también con la arquitectura. Por otro lado, aquí en España tenemos la Escuela de Valencia. En la Universidad Politécnica de Valencia hay un equipo de investigación que utilizan sobre todo neurotecnología, pero, y de hecho de ahí salió la primera tesis titulada Neuroarquitectura, tesis doctoral de Juan Luis Higuera, que la publicó en el año 2021, si no recuerdo mal. Y lo que hacen es que llevan la neurociencia de la arquitectura desde el laboratorio, con rigor científico y con metodología súper científica, ¿no? Y están haciendo estos experimentos para ver exactamente cómo impacta el color rojo en el aprendizaje de un adulto de entre tantos años y tantos años, ¿no? O cómo es el impacto de la exposición al verde o al mobiliario en tal, ¿no? O sea, con todos los parámetros súper controlados, que eso es lo que se hace en el laboratorio. Se aíslan situaciones y se estudian en profundidad. Y luego estamos nosotras, que lo que hacemos en Qualia, en el estudio que tenemos, es que llevamos la neurociencia al espacio habitando, pero lo que hacemos es que vemos cómo sucede en la vida real, en la práctica. O sea, sacamos el laboratorio de ese entorno protegido con todas las variables controladas y lo llevamos a un sitio que está vivo, que es como lo que decimos, pues la vida real, que está con un montón de estímulos que muchas veces no podemos controlar y que suceden cosas, pues, a menudo sorprendentes, ¿no? Y que son diferentes. Entonces, para poder hacer este tipo de análisis, aquí, por ejemplo, estamos en un proyecto que se está empezando a publicar ahora, Intedu, que si luego alguien tiene curiosidad, pues os lo puedo mandar y así echáis un vistazo para que veáis lo que se está haciendo. Estamos hablando con un grupo de alumnos que se va a transformar una de sus aulas del centro, ¿no? Se toman también datos biométricos de qué está sucediendo y se realizan modificaciones de acuerdo a estos primeros resultados, ¿vale? Nosotras, cuando analizamos lo que sucede en el espacio, lo que hacemos es que dividimos en tres esferas de confort diferentes. Esto nos ayuda a entender las implicaciones que el espacio tiene en el confort, pero en tres vertientes distintas. La primera es la actividad fisiológica, que tiene que ver con las funciones más fisiológicas nuestras, ¿no? De funcionamiento del cuerpo, pues con respirar, con dormir, con nutrirse, con comer, con el movimiento, ¿no? Luego tenemos la actividad socioemocional, que tiene que ver con las relaciones personales, con cómo se producen esas relaciones con las personas con las que compartimos el espacio. Y la tercera es la actividad o el confort cognitivo, que tiene que ver con lo que sucede dentro de nuestra cabeza, con la memoria, con la atención, con la interpretación de lo que vemos. Entonces, idealmente, para que estemos como en homeostasis y en equilibrio y en confort total,
tenemos que tener confort fisiológico, cognitivo y socioemocional. Rara vez hay algo que nos dé confort en las 3 esferas simultáneamente. Realmente, pues más en una, más en otra, ¿no? Entonces, aquí radica la dificultad de poder lograr el confort integral. Pero este sería como el objetivo. Porque además, no solo el espacio es cambiante y los estímulos son cambiantes, sino que, como ya habéis visto, las personas cambian también, las personas cambiamos. No solo a lo largo de nuestra vida, sino a lo largo del día. Entonces, no está toda la esperanza perdida, no es en plan, pero si todo cambia todo el rato. Bueno, aún así hay cosas que se mantienen, ¿no? y que hay patrones porque al final hacemos determinadas actividades en los mismos sitios, ¿no? O sea que sí que se puede mejorar el confort. Y uno de los grandes desafíos es mapear o entender cuáles son todas las vías de actuación que tenemos después de todo esto que os he contado. O sea, hablamos de neuroarquitectura, pero esto cómo lo organizamos, ¿no? Y cómo lo reflejamos. Por eso muchas veces en los talleres que impartimos trazamos estos mapas y decimos, bueno, vamos a ver, sí, cognitivo, socioemocional, fisiológico, pero dentro de cada esfera, ¿qué podemos estudiar y cómo podemos aterrizarlo a la práctica? Entonces, hay muchas personas trabajando en esto, pero que cada persona realmente estamos haciendo cosas ligeramente distintas. Y aquí el objetivo es que aunemos fuerzas y que todo forme parte de un mismo mapa. Y para eso está la investigación. El grupo de investigación en representación fenomenológica, que hacemos los laboratorios de representación fenomenológica, lo que estamos haciendo es intentar diseñar, ¿no?, o averiguar cómo contar a nivel gráfico estas sensaciones del espacio. Y esto no es una cosa que se me ocurriera de repente, sí que me di cuenta del vacío que teníamos a nivel de diseño, de poder plasmar lo intangible. Pero haciendo, ¿no?, tomando nota de mis archivos y revisando y viendo, ¿no?, viendo un poco en mi memoria, digo, esto seguro que alguien lo ha tenido que hacer ya. Y efectivamente, Paul Rudolph, un arquitecto americano, este es el proyecto para el edificio de arte y arquitectura de la Universidad de Yale, arquitecto brutalista de Estados Unidos, su obra más o menos años 70 aproximadamente, hizo un estudio sobre percepción del pabellón de Mies van der Rohe. Y hizo esta serie de mapas, que aquí os paso algunos, sobre cómo se perciben diferentes cosas dentro del pabellón, pues cómo se percibe la densidad y la fluidez del espacio, o cómo se perciben los reflejos de las paredes y las circulaciones, cómo caminas tú, y según vas caminando vas encontrando con reflejos distintos. Esto condiciona mucho la experiencia. ¿O qué pasa con estos conos de visión cuando vas caminando, ¿no? ¿Hacia dónde miras? ¿Hacia dónde te quedas mirando cuando estás en el pabellón? Y luego, ¿cómo es esta relación entre los planos longitudinales y horizontales? Entonces, Paul Rudolph, que de hecho yo lo conocí porque en segundo de carrera, bueno, por un proyecto y tal, un profesor me lo nombró como referencia y reconozco que yo lo vi y dije, no entiendo nada. O sea, que ahí fue cuando la crisis que os conté, ¿no?, de lo del Neufert y esto, y yo digo, no entiendo nada. Ahora ya lo entiendo, por fin. O sea, he tardado 15 años y he tenido que estudiar un montón para saber que esto es la experiencia de la arquitectura. Y Paul Rudolph hacía arquitectura tan buena, sus edificios se conecta tanto a nivel de escala, de sensación, cómo juega con las alturas, y eso que es todo hormigón, pero cambia las texturas, cambia la rugosidad, ¿no?, el diálogo. Y yo creo que la potencia de su obra es porque él realmente, aunque no lo contaba siempre, estaba haciendo estos ejercicios. Entonces, por eso yo, en la clase, ¿no?, en la conferencia de hoy, os voy a recomendar que intentéis hacer estos ejercicios cuando proyectéis. Porque lo importante es pasar a la acción. Está muy bien investigar, ver qué han hecho otras personas, pero tenemos que llevarlo a la práctica. Y esto es lo que, pues, aparte de dar conferencias, hacemos también talleres y decimos, vale, os lo hemos contado, pero ahora vamos a poder dibujarlo. Entonces, en los talleres de teoría aplicada es esto. Pues contamos, ¿no? Ahora os he contado una serie de cosas, me tendré que marchar, pero os vais a quedar con la información y podréis ver cómo dibujarlos, ¿no? Cómo utilizar diferentes técnicas y de manera totalmente libre intentar contar a otros atributos del espacio que no tienen que ver con los materiales y la geometría, sino que tienen que ver con la sensación. Entonces, por ejemplo, este diagrama de aquí, que es de un taller que hicimos online en Cal Lis, es el salón de Cal Lis.
¿Qué creéis que se estaba representando? La temperatura. El movimiento del aire y la temperatura. Y este de aquí son los olores. Uy, el subtítulo se me ha puesto de calidad. No es temperatura del aire, es de la Universidad de La Salle y es el olor y el gusto. Son los olores. Es como el olor se mueve por la casa, que es una percepción subjetiva. No puedes tomar una métrica y no siempre se cumple, pero te ayuda a ver un poco por dónde se van a mover los olores en el sitio, ¿no? O este de aquí. Este es el de tacto y temperatura. Esto fue pensando en las cualidades hápticas de los materiales de una casa que estaba diseñando, ¿no? Y este de aquí. Puede parecer el sonido, ¿verdad? Porque dibujó como ondas, pero fijaos, es también olfato y gusto. Este también es del olor, que también es en Canlis. O del de visión, dibujando, ¿no? qué es lo que se ve, hacia dónde se llega, los conos de visión. Este es otro de tacto y temperatura, sobre las cualidades hápticas de los materiales. Este es el último, este por ejemplo es otro de visión también. Y en muchos de los trabajos que hacemos intentamos que lo que es la parte construida del proyecto pase a un segundo plano. Intentar poner en valor las sensaciones o las cualidades sensoriales del espacio, porque son las que realmente te condicionan la experiencia. Y no es lo mismo lo que ve un adulto que lo que ve un niño. O si estamos trabajando en un proyecto con personas que no tienen visión o que no tienen olfato, ¿no? O que tienen otro tipo de movilidad. Al final, ponerte en la piel del usuario es lo que marca realmente la diferencia del proyecto. Y creo que tenemos que desarrollar maneras de contarlo. Entonces, hasta aquí ha llegado mi contribución. Gracias por vuestra paciencia, porque me he quedado sin voz ahí unos segundos. Y, no obstante, os dejo con una pregunta, porque sí que me gustaría poder dialogar un poco, y es que reflexionemos sobre si podemos construir desde lo que sentimos y cómo podemos hacerlo. Porque ahora, si os han surgido preguntas, que habéis estado muy en silencio, pero ya podemos hablar. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos algunos minutos, cuarto de hora, 20 minutos, como para entablar este diálogo. Si queréis hacer alguna pregunta. O si alguien quiere ver la maqueta, que siempre llama mucho la atención. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que has abierto muchas ventanas. Yo tengo un montón, ¿vale? Entonces así que yo lanzo, ¿no? O sea, la primera, que es una de las cosas que ahora a lo mejor me estoy dando cuenta que la estoy cagando, y es como una info que doy a los estudiantes, que les digo, ¿no? Les enseño dos interiores, ¿no? Un interior como de John Pawson, este minimalismo, todo súper bien, o sea, con muy pocas cosas, ¿no? Y el otro, pues un interior como muy cargado, barroco, incluso es igual, un entorno urbano, lo que sea, ¿no? Entonces les digo, un poco lo que nos atrae de este minimalismo, aparte de cuestiones culturales, es que realmente nos entra muy poca información al cerebro, entonces esto nos relaja, ¿no? O sea, porque muchas veces cuando haces buscar referentes a los estudiantes sobre percepciones así atmosféricas o fenomenológicas del espacio, dice calma, ¿no? Calma, y siempre aparece la arquitectura japonesa, el minimalismo, el no sé qué. ¿Puede ser que tenga que ver con esta cantidad de información que recibe el cerebro? Sí, aquí se juntan dos cosas. Primero, que estamos hablando de imágenes solo. Y la realidad es multisensorial. Entonces, una imagen debería ir acompañada de sus olores y de sus sonidos. Y esto lo digo por la calma de la arquitectura japonesa. Que la calma de la arquitectura japonesa es por el ruido del agua que hay de fondo, que no es una fuente, sino que es el... ¿no? Que al final este ruido de fondo, estas ondas, lo que hace es que anulan otro tipo de sonidos, ¿no? Por cómo funciona el sonido, por ejemplo, o cómo es el olor del sitio, si huele un poco a bosque, si huele bien, si el olor es agradable. Entonces, primero que tener en cuenta eso, que la realidad es multisensorial, no es solo una imagen. Luego, por otro lado, sí que es verdad que el tener menos estímulos visuales da menos información al cerebro para procesar, pero el cerebro algo necesita, porque si no se aburre. Entonces tiene que haber un punto intermedio, ¿no? Yo siempre cuento que nunca he escuchado a nadie decir la Alhambra, ¡buf, qué horror! Los palacios nazaríes no me gustan nada, están recargadísimos, ¿no?
Porque en el caso de los palacios nazaríes, por ejemplo, pese a estar recargado, la filigrana toda al final crea un único conjunto, ¿no? Entonces el cerebro lo coge como una única pieza, pero está intentando desgranar qué patrones subyacen a este orden, porque al cerebro le gusta el orden, pero le gusta averiguar el orden. Otro ejemplo es, por ejemplo, hacer un cuadro con puntos por ordenador, en el que tú copias, pegas el dot a la misma distancia, y luego ese mismo cuadro intenta hacerlo a mano. Y tú intenta que te salgan todos los círculos exactamente iguales. Entonces haces el puntito perfecto, otro tal. Inevitablemente va a haber variaciones. Al cerebro le va a gustar muchísimo más el que está hecho a mano porque puede ver esas pequeñísimas variaciones. Y eso es lo que le gusta. Le gusta decir, hay una variación, lo sabía, ¿no? Y claro, ahora qué pasa, también está muy de moda este minimalismo, ¿no? Todo súper planito, perfecto, que se ve todo como muy tal, pero no hay luces y sombras. Al final, la erótica de la arquitectura tiene que ver con este misterio, este traslúcido, este juego de, pero detrás, ¿qué hay? ¿Hay una planta o no? ¿Es una sombra? ¿O eso es una puerta? ¿O es un pasillo? Eso es lo que le gusta al cerebro. Entonces, ni una cosa rococó, ni una cosa totalmente plana. Necesitamos estímulos. Y ojo, no es que un espacio blanco no dé estímulo. No, el estímulo siempre está. Cerrad los ojos, tapad los oídos, cerrad la boca y la nariz como podáis, seguimos teniendo estímulos, porque nuestro cuerpo por dentro se sigue moviendo. O sea que los estímulos siempre están, ¿no? Siempre que hay un cuerpo, hay estímulos. Y hay emociones asociadas, etcétera, etcétera. Pero si lo que hacemos es vincularlo con el espacio, tiene que haber estos juegos que hagan que el cerebro quiera estar ahí, porque es lo que produce placer también. ¿Te he contestado? Sí. ¿Sí? Sí. Espera un segundo, ¿qué te pasó? Pues yo estaba pensando que si hasta ahora siempre pensábamos de ver las necesidades cuando vas a empezar un proyecto, qué necesidades son las que tienen, pues no sé, 2 hijos, trabajo en casa, me gusta cocinar, pim pam, más o menos, ¿no? Y me gusta pues el orden, vale, tienes 4 cosas. Pero desde el punto de vista sensorial, ¿cómo haces eso? ¿Cómo lo trabajas? Es decir, no es lo que me gusta a mí, los olores que me gustan a mí, el ruido que me gusta a mí, no, o sea, es tu cliente, es la persona que va a vivir allí. Entonces, ¿cómo haces estos mapas? ¿Cómo te lo planteas desde este punto de vista? Pues aquí es muy importante conocer cómo es su modus vivendi. Por ejemplo, ¿tú te levantas y te duchas? ¿O te levantas y primero desayunas y luego te duchas? ¿Coméis todos juntos en casa? ¿Invitáis a los amigos y os juntáis todos? ¿Dónde os juntáis? ¿En la cocina? ¿En el salón? ¿Os juntáis 20? ¿No os juntáis con nadie? ¿Tu pareja le encanta estar solo o sola y necesita silencio absoluto y un espacio para tal? O sea, eso es la fenomenología. Tiene que ver con cuáles son las necesidades de la acción, del durante, ¿no? Pues me encanta el olor a café por la mañana, o me gusta, mi pareja se levanta y se ducha y me encanta escuchar el ruido de la ducha. Claro, lo que pasa es que muchas veces los clientes de arquitectura, por eso mi trabajo realmente está, yo me dedico a la divulgación porque me interesa que llegue a las personas que no hacen arquitectura, ¿no? Pero porque muchas veces estas personas no entienden que el proyecto, el espacio, tiene que satisfacer esas necesidades sensoriales. Seguro que os ha pasado que un cliente quiere una casa y quiero 3 dormitorios, 2 baños, un salón, una cocina, lo quiero conectado con una puerta de vidrio que he visto en Pinterest, mira, esta puerta de vidrio, ¿no? O sea, esto pasa. Y claro, realmente la petición no va por ahí. La petición debería ser, mira, yo quiero una casa en la que esté súper tranquila, me encantaría poder ver los pájaros, me encantaría que oliera a madera, porque yo me crié en un pueblo en la sierra y tal, y entonces ahí es donde está realmente el desafío, ¿no? Y luego, claro, ahora es que pasa mucho, ¿no? Las habitaciones que no se utilizan o la flexibilidad, que el sitio que sirve para todo que luego no sirve para nada. Bueno, y esto es a base de diálogo y de quedar a cenar o a comer y ver cómo viven, ver cómo habitan. Y ahora estamos hablando de una casa, pero en mi caso, que trabajo más con espacios educativos, si quiero interactuar o quiero hacer una intervención o me piden una intervención para un colegio, yo tengo que ver cuándo entran, cuándo salen, si van muy cargados, si van con los padres, si van solos, si llega un autobús, cuándo comen, dónde comen, qué comen, de dónde viene la comida, cómo se vacía esto. O sea, cómo es ese movimiento del espacio.
Y en muchas ocasiones es mejor que esté inacabado. O sea, es decir, bueno, vamos a hacer como el esqueleto, vamos a hacer lo principal, luego habitas la casa, pues lo de las puertas estas de vídeo, que es que me ha pasado en 2 ocasiones en los últimos meses. Una de ellas que querían ponerla en esquina y todo. Digo, madre mía, digo, múdate, vive ahí y mira a ver si tú echas de menos esa puerta, realmente. Y en ninguno de los 2 casos han puesto las puertas. Porque han dicho, mira, si es que no, porque al final es que me he dado cuenta de que no. Si luego tal cual y así estoy, el espacio está conectado, si no. Entonces, también habitar el espacio, como en el proyecto de Bruno Munari, de la habitación, el proceso de habitación es el que da significado al proyecto, que es la diferencia entre la arquitectura y la escultura. Una escultura está para ser observada y la arquitectura necesita de esta interacción, porque es lo que da significado. Entonces, yo creo... Estamos hablando de un paradigma diferente porque ya no se entrega a la casa, te entrego las llaves y está el mueble de obra y yo te digo cómo tienes que vivir. No, tú haz tu vida y la casa tiene que ir amoldándose y tiene que ir como aceptando estos cambios que tú hagas. Entonces es un cambio de perspectiva no solo por parte de los que producimos, sino por parte de los que reciben, claro. Por parte de tu cliente, claro, claro. Porque si a ti te piden puerta de cristal y vas a uno, vas a otro y tú, no, pero piensa, ¿qué es lo que haces? No sé, te gusta el campo y te dicen, no, yo quiero una puerta de cristal. Claro. Y dices, bueno, adiós o no. Claro. O pones la puerta de cristal. O pones la puerta de cristal, sí. Y luego te dirán, no tenía que haber puesto la puerta de cristal. Bueno, es que es la profesión que, sí, que es así. Sí, pero el hacer una escucha, que es que yo tengo un caso de una reforma en Madrid que me mandaron un documento de Word con 2 páginas, con todo explicadito, todo el proyecto explicado en palabras, y digo, ostras, a ver, ¿cómo hago yo esto? Digo, ¿pero tú qué quieres hacer los fines de semana? O sea, si tienes 7 hermanos que están casados todos y tienen hijos, si es que vais a juntar 35 personas. Es mi madre, este cliente. O sea que, mi madre, bueno, ya, pero eso va a ser, digo, eso va a ser cada fin de si fuera por ti. Entonces no podemos hacerlo así, os tenéis que poder sentar todos. Que si no, que va a acabar todo el mundo desperdigado, uno sé qué es lo que pasa en muchas casas. Pues aquí, 3 en esta habitación, 3 en la otra, 3 en la cocina, y 2 en el baño sentados, claro, no tiene dónde sentarse. No, vamos a ver, la fenomenología está para algo, vamos a ver cómo quieres experimentar tú el espacio. Y si no se le puede preguntar esto, porque claro, puede sonar un poco hippie también, ¿no? ¿Cómo quieres experimentar el espacio? Te dicen, ¿what? Quiero 3 dormitorios, cocina, baño, ¿no? Entonces es de observarles y decir, ay, ¿y tú qué? Ay, ¿entras primero tú a trabajar? Ah, ¿tú trabajas por la tarde y tú por la mañana? Ah, claro, y entonces está, y en la entrada, ah, que dejáis todos los trastos en la entrada. Ah, que no usáis zapatos en casa. Ah, esto ya son todo condicionantes. Claro, pero hay que, pues eso, hay que intentar meterte en la piel hay un trabajo de empatía, meterte en la piel del habitante. Y mucha paciencia. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera decir algo? Similar. Es un poco lo que ya has contestado, Uh-huh. o sea que bien que lo han preguntado, pero era eso básicamente, ¿no? Porque un tema muy importante que justo lo estamos hablando, a veces nos desconocemos en las emociones, ¿no? Cómo reaccionamos, nos tenemos que hacer una introspección para entender el espacio, o sea, ya desde ahí ya empiezas emocionalmente, o sea, es lo que me da esta frase, ¿no? Lo que sentimos, Uh-huh. o sea, cómo yo me siento en el espacio. Creo que es primero lo tienes que analizar, hacer esta introspección y más difícil, ¿no? Después verlo en la gente, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Cómo ellos viven cada parte de su casa para empezar a hacer esos pequeños cambios, porque tendría que ser algo entonces progresivo, ¿no? No puedes, la arquitectura en sí, o sea, y sobre todo de esta manera aplicada, tendríamos que irla haciendo poco a poco para ir viendo cómo lo vas sintiendo tal cual lo acabas de mencionar, ¿no? Pero es difícil, ¿eh? Porque muchos ni siquiera sabemos. En mi caso, te podría decir que me conozco algunas cosas, pero no me conozco al 100. Entonces, me tendría que sentar primero a analizarme para yo misma cambiar mi propio espacio. Entonces, me vuela un poco la cabeza. Totalmente. Claro, es que fíjate, en las formaciones que damos, hacemos casi siempre una sesión de meditación, hacemos un ejercicio de conocimiento de las emociones, porque claro, primero está el reconocimiento propio. Aquí os he estado haciendo una pequeña introducción, pero claro, saber primero tú cuáles son tus emociones y cómo tú las corporeizas. Y de hecho yo he tenido estudiantes, un estudiante que ha venido a varias formaciones, que él es de Colombia, Vladimir, que me ha dicho, Ana, tengo que leer más sobre las emociones, porque si yo quiero conectar con los clientes, necesito primero conocerlas en mí. Y me he dado cuenta de que apenas lo conozco.
Y entonces y le facilito, no digo, pues léete a Damasio, entiende cómo funcionan, experiméntalo tú mismo, cuando estés pasando por una emoción intenta identificarla. Entonces, claro, primero hay que tener un ejercicio propio, porque si no, no puedes extrapolar. Y muchas veces pasará que, oye, pues no, resulta que tengo que diseñar una casa para una persona sin visión, una persona ciega, ¿no? Y digo, es que yo, primero que nunca he sido ciega, aunque lo emule durante un tiempo, no sé si lo voy a poder llegar a comprender. Entonces, lo que hay que tener es colaboradores, hay que trabajar con otras personas. El mito del arquitecto que hace todo, yo no sé, porque hemos cargado con eso. Y no pasa nada, de hecho es mucho mejor. Pues tienes que hacer una, yo qué sé, que imagínate, pues que una casa y tiene caballos, pues búscate una veterinaria. Oye, Antonia, eres veterinaria, ¿verdad? Mira, tengo una casa, por favor, necesito una reunión contigo y que me expliques las necesidades de una persona que cuida o que monta a caballo, por ejemplo, ¿no? A mí, claro, yo al final terminé diseñando espacios docentes porque hacía concursos de arquitectura en Helsinki y decía, necesito dar clase, es que no puedo saber. Yo no sabía que un vestíbulo necesitaba todo esto en un cole. Yo no sabía que en el aula tenían que estar los baños a esta distancia, porque si no, el niño o la niña, ¿sabes? Entonces, o bien te metes tú a full o hacer la parte la inteligente, que es tener partners que tengan conocimiento que tú no tienes. Entonces, yo creo que ahí esto es, primero, ejercicio propio, identificarlo tú, y luego tener pues, un equipo multidisciplinar que ahora está muy de moda, pero hay que ejecutarlo, porque es lo chulo. El decir, pues tengo pues, un neuropsicólogo o no sé, un terapeuta ocupacional, gente que tiene otras profesiones que te aportan valor. No sé cómo vamos de tiempo, ¿qué hora es? Vale, 5 minutos. Bueno, yo no tengo muy claro si es como una pregunta, pero como antes has hablado de la habitación de Bruno Munari, como que cada cual o sea, haciendo referencia a los adolescentes, que cada cual se la adorna a su estilo, los cambios, todo eso. ¿Cómo crees que de alguna forma afecta el hecho de tener que, o sea, diseñar o pensar un espacio, un habitáculo, una vivienda para alguien que a lo mejor es de edad más avanzada pero que aún tiene vida por delante, y cómo lo diseñamos pensando en cómo eso también va a mutar de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, creo que era el Walden 7 de Ricardo Fill, que tenía como distintos habitáculos para poder, yo qué sé, si los hijos se marchaban de casa, ¿no? Sí. Un poco por ahí. No sé si en tu oficio seguramente te has encontrado con eso. ¿Cómo lo batallas eso? O sea, ¿cómo lo afrontas? Pues mira, no utilizaría la palabra batallar porque no lo veo como una problemática del proyecto. Hay un proyecto de Stephen Hall que lo soluciona súper bien, que es para familias que pueden ser así, 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 así o así. Y son paredes que se van girando y que va reconfigurando. Yo creo que esto tiene que ver con lo que le comentaba antes, no recuerdo tu nombre, bueno, no lo has dicho. Alejandra, que tienes que dejar que el habitante viva el espacio y que pueda hacer estas modificaciones. Entonces, no es que todas las paredes sean móviles o que todo el mobiliario se pueda recoger. Eso, sí, bueno, es una parte de la flexibilidad, pero tiene más que ver con que le permita llegar e instalarse y hacer estas modificaciones. Y si algo no le termina de convencer, que lo pueda cambiar. Entonces, no sé, a lo mejor no hay que poner las carpinterías, a lo mejor no hay que poner las puertas todavía, o no hay que poner, hay que poner los muros, ¿no? Los paneles precisos a nivel japonés casi, y luego ya ir sumándole las piezas, ¿no? Entonces, si la vida está todavía por construir, pues que la vaya construyendo mientras va habitando la casa. Entonces, este es un ejercicio chulo también, ¿no? El decir, bueno, pues su vida va a ir llevando estos hitos y cada hito va a ir acompañado con una modificación en la vivienda. Por ejemplo, ¿no? Espero haberte contestado. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Yo, bueno, agradeceros a todos la presencia, por supuesto, a ti como toda la información. Yo creo que nos ha abierto como una cosa muy interesante. Yo creo que la más importante es, ¿no?, ese diseño de espacios donde la función, ¿no?, se está vinculada a un uso, o sea, el espacio está vinculado a una función o a un uso, entra en crisis, ¿no?, claramente con todo esto, ¿no? Hablamos de espacios evolutivos, espacios flexibles, espacios adaptables, espacios sentidos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un largo espacio, ¿no?, en el que investigar y en el que proponer.
Así que gracias, yo creo, por abrirnos esta ventana y espero que os la hayáis pasado bien. Muchas gracias. Gracias.